Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amados amigos. Quiero traer una enseñanza en esta hora. Es una enseñanza muy, pero muy importante, muy interesante, que podamos en esta hora estar compartiendo con cada uno lo que Dios nos quiere dar a entender, lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy a cada uno. El tema que quiero estar hablando en esta hora con la ayuda de Dios es sanidades, milagros y señales y prodigios. Sanidades, milagros, señales y prodigios. Ese es el tema de esta hermosa noche. Vamos a hablar de las sanidades, milagros, señales y prodigios en el ministerio de Jesús. Lo que sucedió en el ministerio de Jesús. ¿Cuáles fueron esas señales? ¿Cuáles fueron esos milagros? ¿Cuáles fueron esas sanidades? ¿Y cuáles fueron esos prodigios? Antes de empezar este tema, quiero saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de mis hermanos, amigos que van a ver este mensaje, aquellos que se van a conectar. Saludes a cada uno. Que Dios bendiga sus vidas de manera muy especial. ¿Cuáles son las señales, las sanidades, milagros, señales y prodigios en el ministerio de Jesús? Jesucristo hizo grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios y grandes sanidades en su ministerio, en el ministerio en el cual Él estuvo en la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, en los días de su carne, expuso a muchos demonios, espíritus malignos, de los cuerpos de los poseídos, los liberó, liberándolos, y realizó sanidades, milagros, señales y prodigios en gran número. Tanto fueron sus milagros que Juan, el discípulo a quien amaba Jesús, al final del Evangelio, escrito por él, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Juan capítulo 21, versículo 25. Esto significa, por lo tanto, que las cosas que hizo Jesús en la Biblia son solo una pequeña parte de las cosas que Él había hecho en todo lo que es su ministerio de 3 años y medio aquí en la tierra. El apóstol Juan decía que hay otras cosas que Jesucristo hizo, las cuales si se escribieran una por una, él decía, pienso que no caberían en todos los libros del mundo si se vieran escribido una por una. Pero vamos a hablar en esta hora de aquello que se escribió, lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, de las obras grandiosas y potentosas que Jesucristo hizo con el poder de la gracia, de su amor, de su justicia, del Espíritu Santo, de sanidades, milagros, señales y prodigios. Jesús reprendía a los demonios con autoridad y ellos salían de los cuerpos de aquellos que los tenían. Él los reprendía
por la ayuda del Espíritu de Dios que estaba en él, como dijo un día a los que le acusaban de echar fuera a los demonios. Por el príncipe de los demonios, es decir, Satanás, le acusaban que Jesucristo echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios. De eso le acusaban los escribas, los fariseos, los publicanos, pecadores, aquellos que no creían en Jesús. Lo dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículos 22 al 32. Pero en realidad Jesucristo hacía todos esos milagros con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Cuando los demonios le veían, se arrojaban al suelo y comenzaban a gritar: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Lucas capítulo 4, versículo 34. Señales poderosas que los demonios, cuando veían a Jesús, dice que reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que había estado y ha estado con el Padre desde el principio de la fundación del mundo. Los demonios conocían a Jesús porque los demonios, antes de haber sido demonios, ellos fueron ángeles, ángeles que servían a Dios, ángeles que servían a Jesús. Claro que cuando ellos veían a Jesús, 100% hombre y 100% Dios, le reconocían, porque ellos antes habían estado en la presencia en los cielos sirviéndole a Dios, pero por su rebelión fueron arrojados y se convirtieron en ángeles caídos, en espíritus inmundos, en demonios. Y cuando él les reprendía, salían y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Lucas capítulo 4, versículo 41. Pero Jesús les reprendía, no los dejaba que hablaran, porque sabían que él era el Cristo de Dios. Como les venía diciendo, Jesucristo no les dejaba que hablasen, porque ellos sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo también liberó a los poseídos, a los ciegos, a los mudos y también a los sordos, cuya ceguera, sordera y mudez eran causadas por espíritus malignos. Mateo capítulo 12, versículo 22, y Marcos capítulo 9, versículo 25. Otras señales, otros milagros, como también liberó a endemoniados que venían, escuchaban y hablaban. Los demonios fueron obligados a salir antes del poder de Dios que estaba en Jesucristo. Los demonios eran obligados a salir por el poder que estaba en Jesucristo, porque Jesucristo tenía autoridad para poder que los demonios le obedeciesen, porque Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, además de liberar a los poseídos del demonio, de los demonios, sanó a tantos enfermos que sufrían de diversas enfermedades. Un pasaje del Evangelio escrito por Mateo dice: «Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos,
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24. Grandes señales que Jesucristo hacía, grandes milagros de sanidades, sanidades de diversas enfermedades físicas y demoníacas que los seres humanos tenían y poseían. Pero Jesucristo realizó todos esos milagros, todas esas señales, todos esos prodigios, porque Él es el Hijo de Dios. Por la gracia y por el poder de Dios, Él lo realizó para liberar, porque Jesucristo vino a este mundo, dice la Biblia, para liberar a todos aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. Algunas de las numerosas sanidades realizadas por él fueron las siguientes. La sanación de un leproso, Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. Jesucristo sanó a los leprosos de esa enfermedad mortal, de esa enfermedad incurable que era una peste en el tiempo de Jesús, que para las personas, aquel que tenía una enfermedad de lepra era una enfermedad inmunda, una enfermedad, creían que era una maldición sobre ellos. Y Jesucristo sanó a los leprosos. La sanación de los 10 leprosos en una sola vez. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. También Jesucristo sanó la sanación del siervo del centurión romano que estaba paralítico. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. El centurión romano sanó al siervo del centurión, aquel que estaba paralítico. Jesucristo lo sanó. Sanó también, aparece la sanación de la suegra de Pedro, cuando la suegra de Pedro estaba con fiebre. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15. Sanó a la suegra de Pedro de esa fiebre que ella tenía. Y Jesucristo la sanó. Esa fue una sanidad al instante. La Biblia dice que al instante la suegra de Pedro fue sanada. Y la Biblia dice que cuando ella fue sana, ella empezó a ponerse al servicio de Jesús para servirle. También lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. La sanación de una mujer enferma del flujo de sangre desde hacía 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Sanó a esa mujer que estaba con flujo de sangre, que tenía 12 años de enfermedad. Pero para Jesucristo no hay enfermedad incurable. Para Jesucristo no hay enfermedad imposible. Porque Jesucristo es el actor de la vida. Y Él es el que puede dar la vida y quitarla. Él es el que sabe cuánto embriones, cuántas células Él ha puesto, cuántos órganos vitales Él ha puesto en cada cuerpo, en cada ser humano. Él lo conoce, porque Él es actor y diseñador del ser humano. Y Él es salud, y Él es la sanidad. Y otros 2 hebreos ciegos, Jesucristo sanó a los ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. La sanación también de un hombre que tenía la mano seca.
Un hombre que tenía la mano paralítica, seca, Dios lo sanó. Mateo capítulo 12, al 9 al 14. La sanación de una mujer que andaba encorvada. Dios sanó a esa mujer. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. La sanación de un hombre con hidropesía. Lucas 14, del 1 al 10 al 6. La sanación de un paralítico desde 38 años de ser paralítico. Jesucristo lo sanó. Véase también Juan 5, 1 al 9. Y la sanación de otro paralítico que fue llevado a él por 4 personas que a causa de la multitud que estaba alrededor de Jesús abrieron el techo de la casa y lo bajaron delante de él en una camilla. Véase cuántos milagros Jesucristo realizó. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. La sanación de un sordo mudo de Decápolis. Marcos capítulo 7, versículo 32 a 37. Todas las sanaciones de Jesús las realizó por el poder del Señor, porque Él estaba el Espíritu Santo con Él. Porque todas las sanidades o las sanaciones Jesús las realizó porque el poder del Señor estaba sobre Él para sanar. La Biblia dice en Lucas capítulo 5, versículo 17. Jesucristo hizo muchos milagros, como cuando también alimentó con 5 panes y 2 peces a una multitud de aproximadamente 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Ese fue un milagro extraordinario lo que Jesucristo hizo. La multiplicación de los panes y los peces para aproximadamente 15,000 personas. Cuando la Biblia habla de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, podemos aplicar y multiplicar que siempre en cada reunión hay más mujeres que hombres y niños. Entonces podemos aplicar, hacer un aproximado que Jesucristo alimentó a 5,000 almas, a 5,000 personas, haciendo ese milagro, digamos, de multiplicación de los panes y los peces. Es algo extraordinario. O cuando alimentó con 7 panes y unos pocos pececillos a una multitud de 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. O como cuando resucitó a los muertos, como en el caso de la hija de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Ese fue también un milagro de resurrección por el poder de Jesús, por el poder de la gracia de Dios, cuando resucitó a la hija de Jairo. O como cuando también resucitó a los muertos, como en el caso de la hija de Jairo, también en el caso de Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, dice la Biblia, por 4 días. Juan capítulo 11, versículo 4 al 46. Ese fue un milagro maravilloso, muy extraordinario. Resucitar a una persona que ya tenía 4 días de muerto. Incluso cuando le decía la hermana, los hermanos de Lázaro, Marta y María, le decían: Señor, esto es imposible,
porque Lázaro tiene 4 días de muerto. Ya él, ya huele mal. Ya su cuerpo estaba en estado se le llama de putrefacción, de descomposición. Pero para Jesucristo no hay nada imposible. Jesucristo, la Biblia dice que lo llamó desde lejos y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, vivo y sano. Este fue un milagro muy grandioso, muy extraordinario de Jesús. Y en el caso del hijo de la viuda de Naín, que fue resucitado mientras lo llevaban a enterrar, es otro caso, digamos, de otro milagro de sanidad que Jesucristo hizo. La Biblia lo habla en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Jesucristo también hizo el milagro de caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Otro milagro. Caminó sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 24 al 33. Dice la Biblia que Jesucristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Incluso cuando Pedro lo vio, Pedro le dijo: Señor, haz que vaya hacia ti. Jesucristo le dijo: ven. Pero Pedro empezó a caminar un poco y se hundió, porque tuvo miedo. Ese fue un milagro que Jesucristo hizo, de caminar sobre las aguas. El milagro de calmar también la tormenta con la palabra que salía de su boca. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Cuando estaban en la barca y Jesucristo estaba durmiendo, y los discípulos pensaban que ya se iban a morir, porque había una terrible tempestad, el cual la barca se hundía. Y los discípulos en ese momento despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, que nos hundimos. Y la Biblia dice que Jesucristo se levantó y le dijo al viento y a la tempestad, le dijo: calma. Y se hizo una bonanza. Y los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Ese fue un milagro extraordinario. También el milagro de secar a una higuera cuando la maldijo, la maldición de la higuera. Porque la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Dice la Biblia que Jesucristo iba caminando con sus discípulos y tuvo hambre. Y había una higuera y no tenía higos, no tenía frutos. Y Jesucristo la maldijo a esa higuera, y esa higuera quedó estéril, sin dar fruto. En verdad, Jesucristo cumplió grandes cosas, como dijo Pedro. Dios aprobó a su siervo Jesús entre los judíos por los milagros y señales y prodigios que Dios había hecho por medio de él. Dijo Pedro, véase en Hechos capítulo 2, versículo 22. Vea, esos son los milagros, señales y prodigios que Jesucristo hizo en su ministerio. Más adelante vamos a continuar a continuación de este tema, con lo que son los milagros, las sanidades, los milagros, las señales y prodigios
que Dios hizo por medio del ministerio de los apóstoles y de los siervos de Dios. Vamos a quedarnos hasta acá. Quiero, con la ayuda de Dios, estar llevando lo que son estas enseñanzas, digamos, de la Biblia, este estudio de la palabra de Dios, para que cada uno podamos aprender de lo que es sobre sanidades, milagros, señales y prodigios de Jesucristo, de los apóstoles, de los siervos de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano, amado amigo. Espero que la palabra que hemos estudiado, que hemos hablado el día de hoy, nos llene de mucha fortaleza para poder seguir adelante. A ti, amado hermano, que estás luchando, continuando hacia adelante en los caminos del Señor, quiero decirte en esta hora, sigue adelante, confía en el Señor, camina en el Señor, camina en este camino del Señor. La Biblia dice de que todo aquel que persevere hasta el fin se salvará. También Jesucristo dijo que aquel siervo que es llamado por Dios, dijo que si toma la mancera del arado, no puede ver atrás, porque si mira atrás, si se vuelve a los rudimientos de del mundo, dice que no es digno de Dios. Así es que, amado hermano, te invito a que continúes adelante firme en los caminos. Continuemos firme en los caminos del Señor. Amado amigo, tú que has escuchado esta palabra, en esta hora quiero decirte que Jesucristo vino a este mundo haciendo el bien. La Biblia dice para sanar, dice, y para liberar a aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo. También Jesucristo vino a este mundo para salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor, si tú todavía no has tomado la decisión y la determinación de entregar tu vida a Cristo, de arrepentirte de las culpabilidades, te invito el día de hoy a que te entregues a Cristo, a que entregues tu vida al Señor, para que puedas ser liberado, para que puedas ser perdonado, para que puedas ser sanado. Antes, quiero decirte a ti, amado amigo y amado hermano, si has estado pasando o estás pasando por un serio problema, digamos de una enfermedad física, quiero decirte que este es el momento, este es el tiempo de Dios para ti. Solamente ven a Cristo, solamente cree en el Señor, confía en Dios, entrégale todo a Dios, tus problemas, la enfermedad, la tristeza, la angustia, todo lo que te agobia, entrégaselo en esta hora al Señor y Dios obrará, porque hemos visto lo que son las señales, hemos visto lo que son las sanidades, los milagros y los prodigios que Jesucristo hizo. Jesucristo es el mismo hoy, de ayer y siempre. Jesucristo está vivo. La Biblia dice que Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y desde allá intercede por todos nosotros. Así que si estás pasando una necesidad de salud, ven a Cristo, ponle a Jesucristo esa enfermedad y pídele a que Él sane tu vida, sane tu corazón, te sane de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Y Dios lo hará por la gracia, por el amor y por su misericordia. Espera en el Señor
La Biblia dice, espera en el Señor y Él hará. Sea que estés enfermo, y si no has entregado tu vida al Señor y estás enfermo, quiero decirte que Jesucristo hace una obra completa. Dios no hace una obra a medias, Dios hace una obra completa. Sana el cuerpo, sana el alma y salva el alma. Tenemos los ejemplos veríficos en la Biblia cuando Jesucristo sanaba a los enfermos, les decía, tu fe te ha salvado. Él les decía, tu fe te ha salvado. Vete y no vuelvas a pecar más. Eso decía Jesús. Quiero hacer una oración en esta hora, una oración para todos aquellos que están pasando una necesidad de salud. Ten fe que Dios va a obrar. Solamente cree y entrega completamente todo al Señor en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar, Señor, oh Dios, en tu palabra que tú has dejado, oh Dios, establecida, plasmada en las Sagradas Escrituras. Señor, todo lo que son esos milagros, todo lo que son esos prodigios, esas señales que tú, Señor Jesucristo, has hecho. Y tú, Señor Jesús, eres el mismo Dios que está sentado a la diestra del Padre. Y tú prometiste que viniéramos a ti y pidiéramos en tu nombre al Padre, y tú lo harías. Ahora venimos, Señor, oh Dios, ante ti, ante tu presencia, y te pedimos, Señor, que tú obres sanidades físicas y espirituales en los corazones, en las vidas de las personas, oh Dios, necesitadas en este momento. Toda enfermedad, Señor, se pone, Padre Santo, ante ti. Y te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús, ese hermano, ese amigo, esa persona, Señor, que está hoy necesitando un milagro de sanidad, sea sano en el nombre de Jesús por la gracia y la misericordia tuya, Señor. Creemos, Padre, que tú lo haces, que tú lo estás haciendo, que tú lo harás. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos y esperamos en ti. Amén. Amado hermano, amado amigo, espera en el Señor que Dios dará esa respuesta. Si es que ya Dios está sanando y ha sanado enfermedades físicas y espirituales en personas que han visto, escuchado y han puesto su fe y su confianza en Dios. A ti, amado amigo, no quiero despedir, digamos, este mensaje, esta enseñanza, sin antes hacerte un llamado a que entregues tu corazón al Señor. Si sientes en tu corazón, te pido en el nombre de Jesús que hagas esta oración después de mí. Repita esta oración de fe para que puedas Jesucristo obrar en tu vida por la gracia y la misericordia suya. Repite esta oración: Señor Jesús, escuchando tu palabra, Señor, reconozco, Señor, mis limitaciones. Reconozco, Señor del cielo, que soy pecador. Reconozco, Señor, que he actuado mal, Señor, pensando, Padre Santo, que no necesitaba de ti. Pero hoy reconozco que sí necesito de ti, Señor. Y reconozco que soy pecador. Y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pongo mi vida a ti. Entrego mi vida a ti, Señor Jesús.
reconociendo que tú viniste a morir por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día y que por la gracia de la resurrección, tú, Señor, me perdonas y me das salvación el día de hoy, porque creo, Señor, que por medio de la resurrección tuya, tú me das esa vida, esa salvación. Gracias, Jesús, por venir a morir en mi lugar y salvar mi alma hoy. Amén. ¿Has hecho esta oración, amado amigo? Te invito a que continúes buscando del Señor hasta el fin. Congrega, busca una iglesia cristiana donde se pueda te puedas alimentar de la palabra de Dios y puedas crecer y puedas continuar en esos caminos hasta el fin y puedas obtener lo que son dones, talentos, descubrir talentos y llamado de Dios para trabajar en el reino de Dios, porque grande será la recompensa que recibiremos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga en esta hora. Quiero invitarlos a que se suscríbanse a esta página llamada Verdades Eternas en Cristo. Suscríbete a esta página para que puedas formar parte de lo que es esta gran familia en la fe, de esta familia en la fe en Cristo Jesús. También quiero pedirte a que puedas compartir con otros este mensaje. No te quedes solo tú con esta palabra. Comparte con tus amigos, comparte con otras personas esta palabra en tus páginas para que otros puedan escuchar esta palabra, puedan ser bendecidos, puedan ser edificados, y aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón puedan entregar sus vidas a Dios para salvación de sus almas. Que Dios les siga bendiciendo grandemente en esta hora. Que pasen un feliz fin de semana, que empiecen una semana en bendición del Señor con la gracia y la protección de Dios. Hasta pronto. Muy buenas noches a cada uno.